Listo, ya está de regreso. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces esto de la dactiloscopía. Y en la sesión anterior les comentaba que para hablar de dactiloscopía tenemos que hacer un poco de historia. Hacer historia en el sentido de entender cómo es que nuestros antepasados, en primer lugar, identificaban a las personas, a los cadáveres, a los seres humanos. Todos necesitamos tener una identidad, todos necesitamos, y de hecho es un derecho, vaya, valiendo la redundancia, ¿no? Es un derecho el que nosotros tenemos los seres humanos a la identidad, a ser únicos, a ser específicos, pero siempre han buscado la manera de identificarnos en lo particular, y esto se da desde las épocas más remotas. Identificarnos por estatus, a lo mejor, identificarnos por posición social, por profesión, eh, y lo que sea, ¿no? Incluso hay algunas civilizaciones que a los delincuentes les ponen algún signo distintivo, como lo veíamos en la clase anterior, y es justamente lo que vamos. Algunas civilizaciones anteriores distinguían a algunas personas de otras por adornos, plumas, pinturas, tatuajes. Se trataba de identificar a las personas y de localizar a un ente o a un ser en especial desde el tema y desde aquellas épocas en que existían las pinturas rupestres. Era interesante. Algunas tribus, algunas culturas utilizaban este signo de los tatuajes para identificar algún tipo de pertenencia a alguna tribu, alguna patria, alguna familia o algún clan. Eh, en lugares como en Siberia, por ejemplo, algunas mujeres también las tatuaban en el dorso de la mano, en el antebrazo. Esto que ya se está poniendo un poco también de moda, pues ya se daba desde épocas remotas. También en el caso de los delincuentes, como les comentaba, hay algunas civilizaciones, algunos lugares donde los marcaban con fierros calientes. Incluso aquí en México, Tenochtitlan, bueno, no era México todavía, incluso aquí en Tenochtitlan, cuando ya era Nueva España, cuando se convirtió en Nueva España, a aquellos indígenas que no querían convertirse a la religión católica, pues los mataban de una manera sanguinaria. Y aquellos que sí se convertían a la religión católica, lo que hacían era literalmente como reces, con un fierro caliente, los marcaban en los glúteos para que nacieran, para identificar a aquellos que sí se habían convertido de los que no se habían convertido. Y pues también algunos pueblos bárbaros lo que siempre identificar a algunas personas era mutilar algunos órganos, algunos miembros como los dedos, las orejas o hasta la nariz también se podía mutilar esto. Entonces las marcas se comenzaron a utilizar para distinguir a una persona de otra, socialmente hablando, porque esto se da en sociedades, y pues ya en cuanto a estatus y en cuanto a métodos científicos, a partir del siglo XIX se desarrollan algunos métodos desde el punto de vista científico para identificar a algunos sujetos en particular, sobre todo en el campo de las disciplinas penales, no para distinguirlos socialmente, sino para poder identificar quiénes son, para saber quién es la persona que falleció en un momento dado y establecer la media afiliación y con esto poder auxiliar a las investigaciones policíacas desde el punto de vista científico. Entonces, estos cuerpos eh, que eran a lo mejor víctimas de algún tipo de delito podían ser identificadas con base en algunos métodos. Y destaca un autor que ya lo habíamos comentado, Bertillon, se los voy a anotar Bertillon. Bertillon, que en principio establece un método desde el punto de vista científico para poder localizar o identificar a las personas. Ya es aquí donde empezamos a hablar casi al final de Bertillon de estos signos dactiloscópicos que se pueden dar en un momento dado. Y es a través de un sistema antropométrico. Antropométrico significa medir eh, algunas extremidades o algunos órganos de algún organismo de algún cuerpo humano. Entonces, Bertillon lo que hace es mm, medir qué tanto miden a lo mejor los huesos del ser humano, una falange, un fémur,
la tibia, el peroné, qué tan establecer y bajo el método descriptivo señalar qué tan firme puede ser en algún momento dada una armadura ósea a partir de los 20 años, que es lo que comenta este señor, pero ahorita vamos a ver y a recordar, porque ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior, que este método puede presentar algunas deficiencias. Entonces, se hacen algunas mediciones referentes al cuerpo humano y este método de Bertillon se basa en algunas características como puede ser este sistema antropométrico, medir algunos rasgos o algunos órganos humanos. Obviamente hablamos de un método descriptivo donde de manera pormenorizada se trata de analizar cada órgano y hablar de algunas funciones o algunas marcas principales a través de la fotografía para que queden debidamente documentados, pues en cuanto al busto, en cuanto a los brazos, en cuanto a la talla, en cuanto a la longitud o al radio de la cabeza, el ancho de la cabeza, el diámetro bisigamático, longitudes del pie, del dedo, etcétera, en algún momento dado. Sin embargo, como ya habíamos comentado, este método presenta algunos inconvenientes, ya que solamente es aplicable este método a aquellos delincuentes que han alcanzado su desarrollo completo. ¿Por qué no puedes aplicar a un delincuente juvenil? Porque los delincuentes juveniles pues están en pleno desarrollo y si yo ya me di que el fémur mide determinados centímetros, ¿qué pasa si no lo encuentro en 6 meses y ya mide más? Entonces ya no podemos identificar a las personas. Y eso es atendiendo a que el desarrollo físico del hombre en principio no termina a los 20, sino a los 25 años. Y por lo tanto no es aplicable este método a menores delincuentes o a delincuentes precoces. Estas medidas empleadas en gran medida pues también pueden ser variables en cuanto a la estatura, ya que la estatura, como comentábamos, se puede también llegar a modificar por la vejez. La estatura se puede llegar también a variar o a imitar con facilidad, con zapatos, con muchas situaciones, ¿ok? Y entonces no es una prueba definitiva ni es una prueba determinante para poder identificar en un momento dado a las personas. No se puede aplicar tampoco, que es una de las grandes críticas que se hace, no se aplica a las mujeres, aunque se diga que sí, y aunque el propio Bertillon comentaba que podríamos basarnos, por ejemplo, en el método, la cuantificación del busto, pero por muchas razones, desde el punto de vista científico, no se puede aplicar este método antropométrico a las mujeres, porque el cuerpo también en las mujeres tiene todo tipo de proceso y de desarrollo muy distinto al hombre y podríamos también cometer errores de métrica y errores en la técnica. Entonces, en cuanto al contenido, no es viable utilizar este método para identificar mujeres. Y, pues, desde luego, se utilizaba también para identificar algunos detenidos, pero mmm, ¿qué hay con los cadáveres? Los cadáveres también pueden sufrir una serie de procesos físico-químicos, como ya lo hemos comentado, y los órganos que pueden llegar a ser analizados pudieran ser modificados momento a momento, porque por el proceso de descomposición no puede ser el mismo organismo el que se analizó antes con el que se analiza después. Tampoco los detenidos por la edad, recuerden que este proceso de la vejez en algún momento dado nos va a permitir establecer algunas variantes para identificar a los cuerpos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, Ok. Se ha dicho también que este método de Bertillon presentó grandes dificultades para poder identificar en un momento dado a los individuos. Eh, Cada vez se desarrollan más métodos. Vamos a hablar del siglo XVIII. Hay algunos profesionales, como ya lo hemos comentado, Bucetich, quien es uno de los pioneros en esto de la dactiloscopía. Hablar de Bucetich es hablar de dactiloscopía aplicada porque es el primero que llega a aplicar justamente este método de eh, medición de estas papilas, los dedos,
de estas papilas que se dan, empieza a analizar esto del fenómeno eh, de sudar, de la sudoripación, porque también tenemos glándulas sudoríparas, que así se le llaman, y esto puede llegar a afectar también esta medición que se hace en las papilas de los dedos humanos. Entonces, empieza justamente Vucetich a hacer estudios en las crestas que tenemos en los dedos por ahí del año 1800, que será 1870, hijo también de algunos funcionarios o altos mandos del imperio húngaro, y también sus padres, estos señores fueron directores de algunas obras sanitarias en Hungría, y gracias a ello Vucetich tuvo gran facilidad para poder tener alcance a algunos cuerpos o algunas personas con las que pudo experimentar en un momento dado. Entonces, de hecho, no sé si ustedes han escuchado hablar de Francis Galton en criminología. ¿Han oído hablar de Francis Galton o no? No, Francis Galton, que fue uno de los criminólogos, que fue además inglés de la época, se empezó a interesar en los estudios de Vucetich, de Juan Vucetich. Ya se los vuelvo a poner, Juan Vucetich. De hecho, la dactiloscopía, gracias a Francis Galton, empieza a cobrar un gran papel y un gran posicionamiento en el campo de las ciencias penales, concretamente en el campo de la criminología, justo para identificar algunos cadáveres en algún momento dado. Entonces, Vucetich empezó a analizar a individuos, concretamente las manos, porque así empezó con las manos. Primero vamos a analizar por fichas periodos de 5 manos, 10 manos, prolongados, y posteriormente este señor ya se abocó al estudio de los métodos, perdón, de las huellas dactiloscópicas. Y lo que hace Vucetich en principio es basar su método descriptivo con base en la optometría. La optometría sirve concretamente para hacer mediciones en estos pabellones que se dan justamente en el rostro, concretamente en las orejas. Lo que hace, eh, lo que hace Vucetich es ver si hay alguna similitud o si hay alguna concordancia o si hay alguna clave, vamos a decirlo así, o si hay alguna concordancia con algunos rasgos faciales con los de las manos. Tiene que haber algo similar, tiene que haber un patrón común entre los rostros y entre las manos y entre las huellas. Y entonces empieza a hacer mediciones en las orejas, empieza a hacer mediciones en los ojos, empieza a trabajar con la fotografía, con los dientes, y trabaja con placas radiográficas además, y hasta ondas cerebrales este señor para identificar en principio, y concluimos desde el punto de vista, o más bien concluye Vucetich, que uno de los rasgos preponderantes para poder identificar no lo son ni las ondas cerebrales, ni tampoco son los oídos, ni tampoco lo son los ojos. Lo que sí no puede fallar al final, y concluye Vucetich, son estos relieves papilares que se dan en las yemas de que se dan en las yemas de los dedos. Y entonces se dedica a hacer impresiones y reproducciones de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos en un montón de hojitas. Vucetich empieza a hacer impresiones y empieza a estudiar los patrones que pudieran llegar a tener en común algunos individuos, algunos otros no, y se da cuenta que no hay patrones. La identificación papilar justamente busca que estos dibujos tengan alguna concordancia eh, desde el punto de vista digital. No es que sea una cuestión eh, tecnológica o una cuestión de medios remotos. Digital significa que utilicemos los dedos, por eso hablamos de digital, de dedos propiamente, y estas impresiones digitales las empieza a plasmar, las empieza a analizar, se da cuenta que estas impresiones tienen, pues tienen una individualidad. Tomó bastantes años, me refiero a, no sé,
20, 28 años, para que otros profesionales, como puede ser un autor que se llama Herschel, por ejemplo, como puede ser el propio Herschel, haya retomado los estudios del propio Vucetich o de también Francis Galton en el campo de la criminología. Entonces, todo esto de la dactiloscopía empieza con mediciones en la cara, mediciones en los oídos, mediciones en los ojos, mediciones en las crestas y finalmente todos estos estudiosos se dan cuenta y se convencen de que si algo no cambia en el cuerpo humano, son las huellas de los dedos. Y por eso, en vez de estar midiendo falanges y en vez de estar midiendo ojos y estar midiendo oídos, al final del día se convencen de que deben de trabajar justamente en las huellas digitales o dactilares. Y la mano también tiene ciertos rasgos que también, por supuesto, son característicos de cada uno de nosotros. Mm, la parte interna de la mano presenta también algunas crestas o algunas regiones que se les ha atribuido, además por cultura, esto de la quiromancia, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es la quiromancia? Y no lo digo de manera, lo digo desde el punto de vista científico, porque así empezaron estos señores. ¿Alguien sabe qué es la quiromancia? Yo no. ¿Han oído hablar de aquellas personas que les leen la mano? Eso es la quiromancia. Aquellas personas que dicen que tienen el conocimiento consistente en leer la mano y nos leen la fortuna, tomando en consideración los pliegues que tenemos en la mano y estos rasgos y estas líneas y estas crestas. Dicen los que se dedican a la quiromancia que nuestro destino está trazado y está destinado y está escrito y lo podemos determinar justamente en las crestas justamente que tenemos en las manos. ¿Okay? Entonces, las palmas, las regiones que tenemos en la mano interna, ninguna es idéntica y es lo que empiezan a analizar algunos profesionales como Vucetich. Y Vucetich empieza a analizar que la mano tiene ciertas regiones y ciertos pliegues, y aquí es donde empieza lo bueno en dactiloscopía. Primero analizamos la mano por regiones, los dedos, después existen los dígitos palmares, que es justamente las yemas de los dedos. ¿Qué características tienen los pulgares, los índices, los dedos medios, los anulares, los auriculares? ¿Qué tipo de pliegues tenemos en las manos, en el centro de las manos? Tenemos en el talón de la mano, porque también en la mano tenemos un talón, en las falanges inferiores, medias, ternares, y todo esto lo empieza a analizar Vucetich para poder identificar cómo está conformada nuestra mano. Y luego se analizan los dedos. Analizar los dedos o esta región digital, propiamente podemos entender que tenemos tres falanges, excepto en el dedo pulgar, porque en el dedo pulgar solamente tenemos dos, y pues hay otros tantos huesos que se analizan. En los casos normales hablamos de 5 dedos, aunque hay casos en los que las personas tienen 4 o menos dedos y además hay casos documentados de personas que tienen más de 5 dedos. ¿Alguien ha escuchado algún caso de alguna persona que tenga más de 5 dedos? Dicen por ahí que Marilyn Monroe y creo que en los pies, no en las manos, porque que es el campo de la dactiloscopía, pero decían por ahí que Marilyn Monroe tenía 6 dedos en los pies. Y bueno, ya esas son anomalías, pero nos dedicamos a hacer justamente estos estudios anatómicos de los dedos para saber cómo están conformados por columnas, cómo son estas falanges, si son ascendientes, decrecientes, en los pulgares, qué tipo de impresiones podemos llegar a tener desde el punto de vista vertical, horizontal, longitudinal, desde el punto de vista métrico, también podemos analizar estas características de los dedos y como verán se hace un estudio pormenorizado de estas características. Ahora también se hace por regiones y hay una región que se llama región dígito palmar. La región digitopalmar está situada justamente en la parte inferior de la palma de la mano, anatómicamente considerada como la parte de abajito de la mano. En pocas palabras, también dividimos por regiones la palma de la mano
y ubicamos una región central en la palma, justo donde se encuentra el hueco, donde podemos tomar las cosas, que la palabra correcta, y lo de decir, no es agarrar porque no tenemos garras, tenemos manos, la palabra correcta es coger, cómo cogemos con los dedos las cosas, qué tipo de pliegues existen entonces cuando nosotros hacemos esta flexión y desde el punto, justamente estos señores también se basaban en la quiromancia, desde el punto de vista de la quiromancia, nosotros tenemos un pliegue o una línea que eh, se le conoce como la famosa línea del corazón, que puede ser la línea más larga que está atravesada en la mano, y esto lo han atribuido los quirománticos como la línea de la vida. Hay otras líneas que se le atribuyen justo a la función vital, otras que se le atribuyen a la suerte, otras que se le atribuyen a los... Bueno, eso no es relevante para nuestros fines académicos. Aquí simplemente es relevante saber cuáles son las características y nuestros relieves que tenemos como individuos en lo particular para poder identificar en un momento dado a un ente. Hay que analizar también el tipo de piel que se tiene. El buen perito o el buen experto en materia de dactiloscopía tiene que ser un análisis en la piel, si es piel áspera, si es piel húmeda, el color de piel, si es moreno, si es blanca, si es una persona con rasgos africanos o con rasgos occidentales, con rasgos negroides, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias criminales o criminalísticas, hay que analizar esta piel, si es que tenemos también uñas, si tenemos cabellos, si tenemos pelos, incluso un peso aproximado del órgano en un momento dado. Se han preguntado cuánto pudiera llegar a pesar eh, pues un dedo, una falange, una mano. Eh, si las manos son grandes, si hay sudor, si no hay sudor, si las glándulas sudoríparas en un momento dado presentan gran actividad o no presentan gran actividad. Y pues bueno, esto de la piel también implica analizar esto de las papilas y de los nervios, de los temas vasculares. Ahora, hay glándulas, también hay que analizar las glándulas desde el punto de vista de la dactiloscopía. Hay unas glándulas que se llaman glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas se encuentran evidentemente en todo el cuerpo, menos en las palmas de las manos. Si se fijan, en las plantas de los pies y otras regiones no hay estas glándulas sebáceas que son las que provocan que emerja de nuestro cuerpo grasa. ¿Alguna vez ustedes han visto que tienen, por sí mismos, no porque hayan tocado alguna cosa grasosa, alguna vez han detectado que tienen grasa en el centro de la palma de la mano o en el centro del pie? Analícenlo bien y salvo que ustedes se pongan crema corporal o hayan cogido alguna cosa que tiene grasa o alguna situación similar, viscosa, pues generalmente, eh, y lo han estudiado los expertos, no hay glándulas sebáceas, pero sí tenemos glándulas sudoríparas, por supuesto que eso sí lo hay, las famosas glándulas sudoríparas. Y estas glándulas sudoríparas justamente van a provocar que nos suden algunos órganos, que nos suden las manos. Esto sí se da en las manos, en la piel. Y si se fijan, estas glándulas sudoríparas no están tampoco en los labios ni en los párpados o párpados. Fíjese todo lo que hay que analizar y todo lo que se han puesto a estudiar estos expertos. A nadie conocemos que le hayan sudado los labios o los párpados. Desde el punto de vista médico así tendría que ser. Entonces, ¿cómo es que secretan estas glándulas sudoríparas en algún momento dado el sudor? ¿Qué tipo de sudor? ¿Qué tipo de pH? ¿Qué tipo de gramos diarios? Que lo que han dicho los expertos, que es un dato curioso, aproximadamente hay 600 gramos diarios justamente se producen de sudor en algún momento dado. Es un dato curioso. ¿Qué color retoma nuestro sudor cuando tiene contacto con otros elementos? Si es azul, si es amarillo, si es rojo, si es verde. Esto va a depender del pH y de las sustancias, de los metales pesados a lo mejor que nosotros podamos llegar a tener en la mano. Esto va a ser importante. Y hay algunos autores incluso que hablan de
genética dactiloscópica como Dambolena, que se dedicó justamente a analizar entre líneas ascendientes y descendientes si los parientes cercanos pudieran llegar a tener concordancia en estas líneas o en estos rasgos en la mano, en las falanges, en las superficies, qué tipo de epidermis, qué tipo de piel, y se dieron cuenta de que efectivamente la piel pudiera llegar a tener rasgos que pudieran llegar a ser hereditarios, pero en cuanto a huellas y a crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos, incluso de los pies, pues eso es complicado, eso podría ser no concordante, ni a nivel genético podríamos tener este tipo de concordancias, sí cuestiones semejantes, pero recuerden que tenemos pues dos cargas genéticas, las de papá y mamá en principio, que tienen otro tipo de cargas genéticas que son las de los abuelos. ¿Qué tipo de cuerpos mucosos, si es que hubiera en algún momento dado, tenemos en la superficie de nuestra piel? Si es que hubiera alguna célula que produzca alguna eh, estas sustancias que son eh, sudoríparas, que se arrojan por las glándulas sudoríparas, melanina, que son justamente lo que le da color a nuestra piel. Nosotros somos morenos, somos más oscuros, o podemos ser afroamericanos o blancos, justamente por esta melanina, este exceso o defecto, o albinos en un momento dado si no segregamos bien esta melanina. Y estudiar las papilas, fíjense todo lo que es la dactiloscopía, estudiar las características de las papilas, la forma que tienen las papilas unas de otras, si son hemisféricas, si son piramidales, si a menudo presentan algún tipo de bifurcación, si pueden ser confrontadas o no con otras. Además, también, igual que el grafoscopo y el documentóscopo, se van a utilizar algunos instrumentos para poder estudiar estos órganos, como pudieran ser las lupas, como pudieran ser las lámparas, y se utiliza el método descriptivo. Al principio eso es como empezaron los clásicos, como Hershey, como Visutetich, este, como Verbaek, que estos señores empiezan a hacer este método descriptivo, empiezan a desarrollar para saber cuál es la característica de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué tipo de características únicas presentan estos dedos? Si presentan algún torbellino, este es un término común. Torbellino significa que los relieves de estas papilas empiecen a hacer como en círculo, como en serpentina, que va desde el centro hacia una salida, y qué tipo de bifurcaciones y qué tipo de desviaciones exactas, precisas o no precisas, pudiéramos medir en un momento dado. Me voy dando a entender o no, o voy lento, o voy técnico, o, o cómo lo sienten ustedes. ¿Me voy dando a entender o no? ¿Van entendiendo lo que voy comentando o no? Sí, Bueno, bueno jóvenes, ¿tienen alguna duda de la sesión del día de hoy?